El consumo de drogas es uno de los problemas que tiene nuestra sociedad, pero no es nada nuevo. De hecho, ha acompañado al hombre desde el comienzo de la humanidad. Durante la prehistoria fueron utilizadas seguramente con fines medicinales o rituales, pero el uso cambió en el mundo clásico. Por ejemplo, en la antigua Grecia, durante la celebración de los misterios de Eleusis en honor de Demeter, tenían lugar orgías sagradas en las que se tomaban sustancias que provocaban visiones, posiblemente cornezuelo, un hongo parasitario del centeno. Pero a pesar de ello, la droga por excelencia de los pueblos mediterráneos y occidentales fue el alcohol. Fue utilizado como vínculo litúrgico en la antigüedad por egipcios, griegos, romanos y hebreos. Y no podemos olvidar que el cristianismo elevó el vino a una categoría sagrada cuando lo identificó con la encarnación de la divinidad y lo utilizó en el culto. En la Edad Media la alquimia hizo del vino el portador de una esencia o espíritu, mientras en Oriente triunfaban los destilados de plantas como el cannabis o la adormidera. Con los grandes descubrimientos se abrió la puerta al conocimiento de nuevas sustancias. De hecho, en el siglo XVIII ya eran un rentable negocio. En Asia y América muchos campesinos pasaron a depender de su cultivo, mientras en Occidente los impuestos sobre estas sustancias fueron imprescindibles para financiar los gastos del Estado. Era tal su importancia que llegaron a causar de una guerra cuando los británicos se enfrentaron a China para vender libremente opio en este país. El uso del alcohol fue extendiéndose sobre todo entre las clases populares como manera de evadirse de las duras condiciones de vida. Esto ocurrió con la clase trabajadora en la Revolución Industrial y también en la Rusia zarista, donde el consumo del vodka se extendió entre los campesinos. En el siglo XIX el consumo de morfina, opio o cocaína se extendió entre intelectuales y artistas e incluso llegaron a venderse como medicamentos. El aumento de la drogodependencia tras la Primera Guerra Mundial fue tal que despertó la alarma de los gobiernos occidentales. Tal fue su impacto que se pusieron en marcha medidas restrictivas como la ley seca en Estados Unidos entre 1920 y 1933 que lo que consiguió fue un crecimiento espectacular del mercado negro. El consumo de drogas siguió aumentando a lo largo del siglo, destacando los años 60 y 70. Así, unido a los movimientos que reaccionaron contra los valores establecidos como los hippies, se extendió el consumo de drogas, sobre todo el LSD. Algunas de las drogas consumidas eran armal. El armal era consumido habitualmente por las culturas de la India occidental, Irán y andina. Curiosamente, se descubrió armal recientemente en los cabellos de la momia de un varón adulto y la de un niño de 1 año de edad, halladas en el norte de Chile. El adulto había sido enterrado junto con pipas y placas para esnifar que se habrían empleado para consumir esta droga. Los restos se han datado entre los años 800 después de Cristo y 1200 después de Cristo. El armal es una planta con flor que puede transformarse mediante un proceso de destilación en un compuesto químico llamado armina. Esta sustancia es un potente antidepresivo que tiene la capacidad de magnificar los efectos de otros antidepresivos. También puede emplearse como tratamiento contra la fiebre y las inflamaciones. Las semillas de armal se venden en la mayor parte de tiendas de alimentación de Irán y Oriente Medio. Cannabis. Esta droga no es ciertamente una desconocida en la mayor parte del mundo, ya que la legalización del cannabis es un debate abierto en numerosos países. Sin embargo, lleva siendo consumida miles de años, y se cree que ya se conocía antiguamente en Asia Meridional y Central. En una tumba de China occidental se ha hallado la evidencia más reciente del consumo de esta droga como sustancia psicoactiva en la antigüedad. Se encontraron unos 789 gramos de cannabis en la tumba de un chamán. El cannabis se cultivaba en el pasado por su fibra de cáñamo, pero también ha sido consumido durante generaciones por los sikhs como analgésico y para favorecer la meditación. Aunque el cannabis aún es ilegal en muchos países, se ha legalizado en ocasiones por motivos médicos para su uso como tratamiento contra el glaucoma y para aumentar el apetito. Nuez moscada. Las antiguas culturas de Asia y la India eran proclives al consumo lúdico de nuez moscada. Aunque en nuestros días está considerada principalmente un ingrediente de cocina, la nuez moscada resulta útil en el tratamiento del asma y las afecciones cardíacas, y actúa también como sedante. Muchas culturas de la antigüedad creían que esta antigua especia poseía poderes mágicos o especiales. El agua corriente mezclada con nuez moscada ha sido consumida como sucedáneo durante décadas, incluso por personajes históricos famosos como Malcolm X. La sobredosis de nuez moscada provoca fuertes efectos secundarios, por lo que merece la pena recordar que la clave es la moderación, en especial porque podemos conseguir nuez moscada fácilmente en cualquier tienda de especias o supermercado. Hoja de coca. Los mayas masticaban hojas de coca y las servían en infusión para su consumo debido a sus poderosos efectos estimulantes. Esto era mucho antes de que se concibiera la idea de destilar la planta en una taza de café bien cargado. Es una droga muy potente. Solo 100 gramos de hojas de coca contienen la cantidad diaria recomendada de vitaminas, hierro, calcio y fósforo.
Se pueden conseguir hojas de coca en Medellín y otros lugares de Sudamérica. Psilocibes. Los psilocibes eran consumidos por antiguos pueblos del desierto del Sahara así como por culturas de toda Sudamérica y Centroamérica. Conocidos también como hongos mágicos, aparecen ya en pinturas rupestres norteafricanas datadas entre los años 9000 a.C. y 7000 a.C. Sabemos que el consumo de hongos mágicos provoca náuseas y alucinaciones, efecto este último muy apreciado por sus antiguos consumidores, ya que les permitía acceder a niveles superiores de conciencia. Entre los estudiosos de la historia de las drogas está muy extendida la creencia de que los hongos mágicos fueron responsables de la aparición de algunas de las más famosas religiones y evoluciones culturales que se han dado en la historia de la humanidad. Existen diversas variedades de psilocibes en todo el mundo y un método rápido de obtenerlos habitual en la actualidad es cultivarlos en estiércol de ganado vacuno. También se venden hongos mágicos en algunos comercios de Holanda y ciertas regiones de Bélgica. Opio. El opio es, sin lugar a dudas, la droga más consumida de la historia antigua. La historia del opio es larga y compleja, pero según los especialistas, los sumerios lo cultivaron por primera vez hacia el 3400 a.C. Entre los pueblos que consumieron opio en la antigüedad se encuentran los romanos, griegos, indios, egipcios y asirios, además de los sumerios. El opio es un derivado del látex que se halla en la cáscara de la flor de la amapola o adormidera. Este látex contiene morfina, que es el ingrediente activo del opio. Históricamente, esta droga ha sido empleada para aliviar el dolor, inducir al sueño, curar la diarrea e incluso mejorar la libido. Loto azul. El loto azul le era muy apreciado entre los antiguos egipcios. Esta droga tiende a provocar en quien la consume un estado de ánimo más relajado, comunicativo e incluso en algunos casos, de excitación, aunque sus consumidores modernos apuntan al gozoso sueño al que induce como una de las razones esenciales de su popularidad. El método más habitual de consumirlo es preparar una infusión de sus flores o macerarlas en alcohol, lo que multiplica la potencia de los compuestos químicos activos de la flor de loto. Sabemos que esta droga provoca un estado de fatiga mental al que ya se refiere Homero en su Odisea. Cuando Odiseo consume esta flor, se apaga su deseo de combatir a los dioses griegos y continuar su travesía rumbo a Ítaca. El loto azul quizás sea el producto más común de esta lista, ya que puede encontrarse en venta en Internet en miles de direcciones web diferentes. Estas no son más que un puñado de las drogas que llevan existiendo desde hace mucho más tiempo que otras que forman parte de nuestro menú moderno habitual. Es posible que sigan existiendo dentro de miles de años, aunque de ser así, también lo harán sus efectos secundarios entre los adictos a su consumo.